Hace unos años, mientras estaba terminando mi maestría, tuve que compartir un apartamento con alguien para reducir costos. Después de publicar un anuncio en Facebook, recibí un mensaje de un chico llamado James. Comencé la búsqueda de un compañero de cuarto con el temor de terminar viviendo con algún psicópata, pero la persona que encontré terminó siendo mi amigo más cercano y duradero. Una de las cosas que inmediatamente nos unió fue nuestro amor mutuo por el senderismo de larga distancia. Lo mencionó por primera vez por teléfono, cuando le pregunté cuáles eran sus pasatiempos e intereses, y después de eso, pasamos alrededor de media hora compartiendo experiencias y entusiasmándonos con el aire libre. Fuimos en nuestro primer viaje durante las vacaciones de primavera de 2004, y fue pura camaradería, por decirlo así. James era como un hermano de otra madre, y aunque ambos nos mudamos a otros lugares después de completar nuestros estudios, nos aseguramos de mantenernos en contacto a través de las redes sociales y los juegos en línea. Además de eso, íbamos juntos a alguna caminata de larga distancia, ya sea 1 o 2 veces al año. Solíamos ir con mucha intensidad cuando todavía teníamos las rodillas y los tobillos para soportarlo, y nuestros destinos tendían a ser extremadamente remotos. La mayoría de nuestros amigos, que se unían a nosotros, terminaban con ampollas en los pies después de unos días y decían nunca más en el viaje de regreso, así que la mayor parte de las veces, los viajes eran solo James y yo. Juntos, recorrimos Baxter State Park y los Adirondacks mientras vivíamos en el noreste. Luego, después de que James se mudó a Virginia, visitamos tanto Shenandoah como las grandes montañas humeantes, pero con el tiempo comenzamos a anhelar un lugar un poco más lejano, si entiendes lo que quiero decir. Y así es como nos decidimos por ir a las montañas Bighorn en Wyoming, o más específicamente, a la naturaleza salvaje de Cloud Peak. La naturaleza salvaje de Cloud Peak es la pieza central de un bloque de tierra sin carreteras que tiene casi 200.000 acres de tamaño, lo que la convierte en una de las áreas silvestres más grandes de toda América del Norte. Si alguna vez íbamos a tener la experiencia completa de Lewis y Clark, sería allí. Así que, a finales de una primavera, nos encontramos en un pequeño pueblo llamado Buffalo antes de adentrarnos en las montañas. El viaje a Cloud Peak ocurrió en 2013, y para ese entonces ambos éramos bastante experimentados en el aire libre, así que al principio, marchar hacia el bosque se sintió como algo habitual. Solo 24 horas después, nos dimos cuenta de que estábamos a un día de caminata de la carretera más cercana, lo que significaba que estábamos casi completamente aislados de la civilización. He estado en algunos lugares remotos antes, pero había algo diferente en estar en Cloud Peak. Áreas como el Sendero de los Apalaches se sienten salvajes, pero son caminos más transitados, por así decirlo. Sin embargo, en Cloud Peak se sentía como si estuviéramos cruzando alguna frontera peligrosa. En vista de eso, permanecimos cautelosos y cuidadosos mientras avanzábamos en nuestra ruta, pero a medida que pasaban los días y la fatiga comenzaba a instalarse, comenzamos a sentirnos más confiados y mucho más exploradores. James llevaba una vieja Colt 45, habiendo obtenido los permisos necesarios para hacerlo, así que no estábamos particularmente preocupados por los osos u otros animales salvajes. Lo que sí nos preocupaba era nuestra menguante reserva de agua. Para poder caminar las vastas distancias que solíamos cubrir, manteníamos nuestras reservas de agua al mínimo para conservar la movilidad. Siempre podías encontrar un arroyo o río para llenar tus cantimploras a mitad del camino, mientras que intentar cargar galones de agua simplemente no era una opción si querías cubrir un terreno serio. En todos nuestros otros viajes de senderismo no habíamos tenido problemas para encontrar agua, e incluso planificábamos nuestras rutas para saltar de una fuente de agua a otra, pero luego, a finales de abril de 2018, resultó ser completamente diferente a cualquier otra ocasión que pueda recordar, y eso echó a perder todos nuestros planes. Hacía calor, mucho calor, y aunque era un clima excelente para broncearse, días y días de temperaturas inusualmente altas significaron que muchas de nuestras fuentes de agua se redujeron y estancaron, lo que las hacía inseguras para beber. Cada una que pasábamos nos hacía sentir más y más desesperados, hasta que finalmente casi saltamos de alegría cuando encontramos un arroyo de montaña de rápido flujo. Llenamos nuestras cantimploras tanto como pudimos, pero sabíamos que el resto de la caminata sería bastante infernal, a menos que tuviéramos algo de lluvia abundante.
Si queríamos salir de la naturaleza sin arriesgarnos a un golpe de calor, necesitábamos ser conservadores, ingeniosos y tener un poco de suerte. Logramos las dos primeras, pero la tercera no tanto. En el día 6 de una caminata planeada de 9 días, estábamos nuevamente en apuros en cuanto a nuestras reservas de agua. Siempre puedes saber cuándo las cosas se están poniendo realmente mal cuando tu orina comienza a verse como ron Bacardi oscuro, y aunque realmente no queríamos, parecía que tendríamos que acortar la caminata para hacer una línea recta hacia la tienda de conveniencia más cercana, que para ese momento sería una caminata de día y medio, al menos. Seguimos adelante, y en un momento estábamos caminando por un sendero apenas marcado cuando decidimos detenernos para un descanso de agua. Bebimos, y quiero decir, bebimos a sorbos, de nuestras cantimploras medio llenas, y luego James se alejó para orinar contra un árbol. Se aleja de la vista, y luego lo siguiente que escucho es un sonido agudo, como un ladrido o un chillido, similar al que hace un zorro o un coyote. Lo siguiente que oigo es a James diciendo «Jesucristo», como si el ladrido lo hubiera asustado de repente. Honestamente, pensé que toda la situación era bastante divertida. Un excursionista endurecido, asustado por alguna criatura peluda del bosque. Así que me levanté y me dirigí hacia los árboles para burlarme de él. Encontré a James solo y visiblemente alterado, abrochándose los pantalones mientras miraba hacia las laderas por encima de nosotros. Dado el sonido agudo que hizo el animal, pensé que era algo pequeño y bastante inofensivo, así que el hecho de que James estuviera tan asustado hizo que la situación me pareciera aún más divertida. Le pregunté qué era lo que había visto, si era un zorro o un coyote o lo que fuera, y me dijo que no era un animal lo que hizo el ruido, era un niño que luego corrió hacia los árboles, después de asustarlo casi hasta la muerte. Después de un poco más de humillación por mi parte, James comenzó a preguntarse en voz alta qué haría un niño allí solo, y para mí la respuesta era bastante obvia. El niño no estaba solo, no podía estarlo, probablemente estaba acampando con su familia o algo así, y simplemente se topó con un excursionista orinando mientras jugaba. Supongo que nos saltamos algunos pasos lógicos dado lo sedientos que estábamos, porque todo lo que podía pensar era en encontrar su campamento para poder rogarles un poco de agua. Si tenían niños, lo más probable es que fueran buenas personas dispuestas a compartir un poco de H2O con nosotros, en cuyo caso estaríamos bien hasta la próxima fuente natural confiable. James, por otro lado, no parecía pensar que fuera una buena idea en absoluto. Pensé que estaba loco. Teníamos una oportunidad de oro para reabastecernos de agua y tal vez obtener un poco de comida caliente también, y allí estaba él dudando de todo. Cuando le pregunté por qué estaba tan nervioso, respondió, y cito, «Creo que hay algo mal con ese niño». Tomé esto como que el niño tenía tal vez dificultades de aprendizaje o algo por el estilo, pero también sabía que James no era tan atrasado como para asustarse por algo tan simple como una discapacidad. Luego, cuando le pregunté qué quería decir con «mal con el niño», simplemente se quedó callado antes de aceptar ir a buscar a los padres del niño. Solo pensé que había cambiado de opinión, que su cerebro racional había tomado el control y aceptado que necesitábamos agua. No me detuve a pensar que lo que había visto realmente lo había asustado, aunque solo fuera un niño. James nos señaló en la dirección en la que el niño corrió y luego subimos la colina con la esperanza de encontrar a sus padres. Después de unos minutos de caminata, el denso bosque se abrió a un claro del tamaño de un campo de fútbol, y al otro lado de él se encontraba una cabaña de troncos de aspecto antiguo. Desde donde estábamos, estaba bastante seguro de que podía ver a alguien sentado en un columpio viejo en el porche que estaba al frente. Esto era una gran noticia. Nuestros problemas estaban resueltos, al menos eso era lo que pensaba. James seguía reacio a acercarse a ellos. No lo dijo, pero se le notaba en la cara mientras caminábamos lentamente hacia la cabaña. A medida que nos acercábamos, me di cuenta de que la persona en el columpio del porche era muy mayor, tanto que parecía que nunca dejaba ese columpio. También era, y no quiero sonar tan crítico, sé que el tiempo nos afecta a todos, la persona con el rostro más desventajado que había visto en mi vida, y eso es ponerlo de la manera más educada posible. Pensé que todo se debía a alguna condición médica, pero cuando pregunté amablemente si tenían agua de sobra, alguien salió de la cabaña y la moneda proverbial cayó. Ninguna de las dos personas tenía barbilla,
Ambas usaban gafas gruesas y ambas tenían una mirada completamente vacía que parecía perforarte. La persona que salió de la cabaña llevaba un perro pequeño, y aunque eran lo suficientemente bajos como para ser confundidos con un niño, tenían que estar en su adolescencia tardía o principios de los 20. Luego, justo cuando hicimos contacto visual, ladró hacia mí. Creo que mis cejas debieron dispararse hasta mi línea de cabello mientras miraba a James, quien ya estaba boquiabierto como para decir, «Es él, te lo dije». Recuerdo que comencé a balbucear algo, y luego simplemente me detuve cuando me di cuenta de que estas personas simplemente no iban a hablarnos, no porque no quisieran, sino porque simplemente no podían. Algo que también debes entender es que los ladridos no sonaban voluntarios, sonaban como tics, como algo sobre lo que no tenía control. Comencé a hablarles a ambos muy despacio, como cuando hablas con un niño o algo así, diciéndoles, «Hola, necesitamos un poco de agua. ¿Podrían darnos agua de su casa? Les estaríamos muy agradecidos si...». El perro que el hombre niño sostenía ladró justo cuando estaba tratando de hablar, y luego el mismo hombre niño ladró aún más fuerte. Me duele admitirlo, pero comencé a ponerme realmente nervioso cuando el hombre niño regresó a la casa. Se movió con propósito, como si fuera a buscar algo, y dije una pequeña oración en silencio para que esa cosa no estuviera cargada, si entiendes a qué me refiero. James y yo estábamos ambos tensos como resortes, esperando que reapareciera. Pero cuando la puerta se abrió nuevamente, no fue el hombre niño quien apareció. Era alguien tan sorprendentemente diferente que me quedé sin palabras por un segundo. Era una chica joven, probablemente en su adolescencia temprana o media, y a diferencia del resto de su familia, actuaba relativamente normal. Pero en cuanto a su apariencia, era extremadamente llamativa. Parecía como si podría haber sido una estrella infantil o algo así. Tenía el cabello negro azabache y unos ojos de un ámbar brillante, ambos en marcado contraste con el cabello rubio arenoso y los ojos azul pálido de sus parientes. También podía hablar, aunque con un inglés extremadamente roto, y lo dejó claro antes de que pudiera siquiera presentarme, preguntando, «¿Qué quieren, señor?». Entonces, fue mucho más receptiva a nuestras solicitudes de agua y nos invitó a entrar para llenar nuestras cantimploras de un tanque de agua que tenían en su cocina, o al menos lo que pasaba por una cocina. El interior de la casa estaba sucio, con basura y desechos, cubriendo casi todas las superficies disponibles, y el agua dentro del tanque que la chica mencionó no parecía ser potable en absoluto. Empezamos a buscar en los armarios alguna botella de agua, más que dispuestos a pagar un precio muy por encima del normal por lo que pudiéramos encontrar. Pero la pequeña chica de cabello oscuro interrumpió nuestra búsqueda, avergonzándonos en el proceso. Comencé a explicarle que solo estábamos buscando refrescos o agua embotellada, cualquier cosa para calmar nuestra sed, pero la chica solo nos dijo, «Necesitan irse». Cuando preguntamos por qué, explicó que su papá había llegado a casa y que no le gustaban los extraños. Por un momento, James pareció encontrar algo de valor, posiblemente debido a lo cerca que estábamos de reabastecernos, así que salió de la cocina y bajó el corto pasillo en dirección a la puerta principal de la casa. Lo siguiente que oigo es un ladrido, muy parecido al que había emitido el hombre niño, solo que este era mucho más fuerte y mucho más profundo. Yo también me moví en dirección al pasillo, con mi ritmo cardíaco acelerándose rápidamente mientras lo hacía, pero me detuvo James, quien tenía una expresión de terror en su rostro. Todo lo que dijo fue, «Corre». Un segundo después, se lanzó más allá de mí en dirección a una puerta trasera cubierta por una mosquitera, y después de abrirla, salimos corriendo de la casa y nos adentramos en el bosque. Todo el tiempo podía oír a ese gran papá gritando y vociferando en completo galimatías, probablemente furioso porque su familia había permitido que extraños entraran en la casa. Si hubiéramos estado cargando nuestras mochilas más pesadas, habríamos estado perdidos, pero como estábamos viajando relativamente ligeros, no tuvimos que dejar nuestras mochilas fuera cuando entramos a la casa para recolectar agua. Si hubiéramos tenido que hacerlo, las habríamos dejado afuera con la familia, lo que significaría que no tendríamos más remedio que enfrentarnos a papá para recuperarlas. No pude ver al tipo, pero James sí. Cuando le pregunté cómo era, usó una sola palabra: monstruo. Sin duda, así sonaba por los ruidos que estaba haciendo, y estoy agradecido hasta el día de hoy de no haber tenido que enfrentarlo. El único problema que nos quedó fue el original,
y después de haber corrido a toda velocidad durante un periodo sostenido, necesitábamos agua más que nunca. Caminamos un poco más al norte, impulsados solo por la adrenalina en ese momento, cuando de repente escuchamos el sonido del agua corriendo. Esa familia vivía de eso, muy probablemente provenía de allí, y lo más probable es que papá lo considerara parte de su propiedad. Nos movimos rápidamente para recoger agua, por lo que no tuvimos tiempo de celebrar el descubrimiento del arroyo en ese momento. Todo eso vino después, una vez que estuvimos a una distancia segura. Pudimos completar el resto de la caminata y al final de ella, el incidente con la casa en medio de la nada ya se había convertido en una especie de anécdota estilo historia de fogata. Definitivamente fue inquietante ver la condición en la que estaba esa gente, y francamente aterrador cuando nos dimos cuenta de que estábamos invadiendo inadvertidamente el hogar de un gigante furioso. Pero esos puntos no son los que se quedaron conmigo después de que volvimos a casa y seguimos con nuestras vidas. Después de hablar sobre todo con James, durante el resto de nuestra caminata, llegamos a una conclusión muy deprimente. La familia probablemente había estado viviendo allí durante mucho tiempo, y lo más probable, se negaron a mudarse después de que la región fuera declarada como área silvestre. También había una gran posibilidad de que hubiera habido algún grado de consanguinidad en la familia, probablemente remontándose a generaciones atrás, considerando la condición en la que estaban, al menos todos excepto la chica. Ella lucía tan diferente a sus familiares que, después de un tiempo, comencé a sospechar que no estaba relacionada con ellos en absoluto. Y aquí es donde comencé a adentrarme en un agujero de conejo, por decirlo así. Hice una tonelada de investigación sobre la consanguinidad en los Estados Unidos y, como puedes imaginar, es una lectura bastante aterradora. No voy a compartir todo lo profundamente perturbador que aprendí, solo dos pequeñas cosas que creo que podrían ser relevantes. La primera es que, históricamente hablando, la consanguinidad en las zonas rurales de los Estados Unidos ocurría por necesidad. Algunas familias estaban simplemente demasiado aisladas o no estaban dispuestas a ceder a un miembro de la familia que pudiera trabajar en la granja. En la mayoría de los casos, los primos segundos se casaban con primos segundos, pero a veces, en casos más perturbadores, los hermanos se casaban entre sí o los padres se acostaban con sus hijas. Pero incluso alguien cómodo con tal perversión sabe que hay límites para lo que puedes hacer con un pequeño grupo genético, lo que sin duda llevó a rumores desagradables sobre secuestros y reproducción forzada. Leí múltiples relatos sobre esto, algunos más confiables que otros, pero definitivamente parece ser algo común entre familias o tribus aisladas o reclusas en todo el mundo. Después de horas de investigación, la situación me parecía obvia, pero después de no encontrar ningún informe de personas desaparecidas que pudiera correlacionarse con la chica que habíamos visto en la cabaña, decidí contactar a la policía en Buffalo para ver si sabían algo sobre la familia que vivía cerca de Cloud Peak. El primer oficial con el que hablé no tenía conocimiento de ellos e insistió en que la vivienda permanente no estaba permitida en ninguna de las áreas silvestres del estado. Explicó que debimos habernos perdido y haber llegado a la tierra de alguien más, y desestimó de manera grosera la idea de que James y yo éramos navegantes capaces. Tuve que solicitar repetidamente una conversación telefónica con el jefe de policía de la ciudad para obtener alguna aclaración, pero cuando finalmente la obtuve, solo surgieron más preguntas de las que se respondieron. El día que finalmente lo tuve al teléfono, estaba haciendo diligencias, así que tuve que estacionarme al costado del camino para hablar con él. Estaba prácticamente temblando de anticipación cuando me dijo que ya había escuchado mi historia. Y cuando me preguntó si era periodista, tuve una muy buena sensación de que finalmente estaba a punto de escuchar la verdad. Le dije que no era periodista, y que todo lo que me dijera sería completamente extraoficial. También dejé en claro que simplemente quería asegurarme de que lo que había presenciado no era el resultado de algún horrible caso de secuestro, ya que no quería que mi falta de acción me atormentara por el resto de mi vida. Y fue entonces cuando me mostró el respeto suficiente para admitir que realmente había una familia viviendo cerca de Cloud Peak, y que sí, el árbol genealógico había incluido algunas elecciones cuestionables de pareja. Sin embargo, no había evidencia de que la niña hubiera sido secuestrada, al menos no había informes de personas desaparecidas que sugirieran que ese fuera el caso. En su lugar, el Departamento de Policía de Buffalo, así como los de otras ciudades alrededor de Cloud Peak, habían llegado a un consenso general. Era de conocimiento común entre ciertas personas que había una familia viviendo cerca de Cloud Peak.
y que habían estado allí por generaciones. La región solo fue declarada área silvestre en 1984 y los registros mostraban que las autoridades habían ofrecido a la familia una gran suma de dinero para que abandonaran la propiedad. La oferta no recibió respuesta. El jefe de policía luego me dijo que un puñado de policías y políticos de bajo nivel luego visitaron a la familia con la esperanza de persuadirlos personalmente para que dejaran su tierra. Los únicos detalles de esta visita son un vago informe de una negativa, y después de eso, no hay ninguna mención de la familia en los registros oficiales del condado de Johnson. En cambio, la verdad sobre su existencia continuada evolucionó en una especie de leyenda urbana, y los encuentros con la familia se hicieron tan raros que ahora se datan por década. Y a pesar de lo inusual e inquietante que podían ser, no causaban problemas, así que la gente simplemente los dejaba en paz. En cuanto a la niña, era la opinión de las fuerzas del orden regionales que ella era una especie de milagro genético. De alguna manera, la estagnación genética de la familia se había resuelto, resultando en una pequeña niña angelical con el cabello tan oscuro como el polvo de carbón. Nadie sabía cómo ni por qué, pero hasta que alguien pudiera demostrar lo contrario, la niña era simplemente parte de la familia, al igual que su hermano, el hombre niño ladrador, o su monstruoso padre. Esa era la historia oficial, y cuando intenté cuestionarla, el jefe de policía simplemente no quería saber nada más. La última cosa que quería era que un chico de la ciudad del este estuviera indagando en viejas heridas. Y me dejó eso claro de manera educada, pero muy clara, antes de que termináramos la llamada de manera amistosa. Llamé a James de inmediato y hablamos durante horas y horas, discutiendo de un lado a otro, tomando turnos para jugar al abogado del diablo con las ideas descabelladas del otro. No estoy diciendo que seamos astutos periodistas de investigación ni nada por el estilo, y en ningún momento llegamos a un acuerdo sobre cómo y por qué esa pequeña niña llegó a estar allí, pero esta es la teoría que me atormenta algunas noches cuando los podcasts no son suficientes para mantener la ansiedad a raya. Creo, en lo profundo de mi corazón, que el jefe de policía de Buffalo sabe muy bien que esa niña fue secuestrada. Creo que todos los demás policías en el área lo saben también, pero mantenerlo en secreto sirve a un propósito mayor. El hombre, al que la niña llamaba papá, siempre iba a secuestrar a alguien, específicamente a alguien femenino, para inyectar algo de sangre nueva en su árbol genealógico. Ahora, esa mujer podría haber sido una pariente de cualquiera de esos policías o de cualquier otra persona en las ciudades circundantes para el caso. Así que, para evitar eso, creo que alguien facilitó el tráfico de una niña a esa familia. Como discutimos James y yo, no hay manera en el mundo de que alguna agencia de adopción estatal permitiera la custodia de un niño a esas personas. Así que, para evitar que simplemente tomaran a alguien, tuvieron que haberse hecho arreglos. Claro, no tengo absolutamente ninguna manera de probar mis afirmaciones, y como me dijo el jefe de policía, podría haber una explicación inocente para todo el asunto. Pero en este punto, sinceramente, creo que sería negligente de mi parte no indagar un poco más. Planeo regresar a Cloud Peak para averiguar qué ha sido de esa niña, si aún está allí. Tal vez tenga la oportunidad de hablar con ella, descubrir si tiene algún recuerdo de un tiempo antes. Tengo planes de escribir un libro sobre mi experiencia junto con lo que encuentre allí. Tal vez esto sirva como una especie de primer borrador, quién sabe. Estoy emocionado al respecto, no lo voy a negar, pero también tengo miedo. Parte de mí piensa que si realmente encuentro el camino de regreso a esa cabaña en el bosque, nunca más seré visto con vida. En aquellos días trabajaba para el National Trust en Escocia. Era un trabajo bastante solitario, con mucho tiempo dedicado a conducir largas distancias o caminar por las Highlands en condiciones climáticas terribles. En el trabajo, solía conducir un gran 4x4, pero fuera de servicio tenía que usar mi propio coche, que era absolutamente terrible. Así que, un sábado, planeé conducir de regreso a Inglaterra para el cumpleaños de mi madre. Mi novio y yo habíamos planeado algo grande para ella. Conduciría por la mañana, ayudaría a preparar todo y luego iría a buscar a mi mamá para darle la gran sorpresa. Estaba muy emocionada con la idea y confiaba en que a mi madre le encantaría. Lo que no me inspiraba confianza era la capacidad de mi pobre Nissan Micra para llevarme allí sin darme problemas.
Estaba conduciendo por las Highlands, en medio de la nada, cuando el motor comenzó a hacer unos ruidos realmente preocupantes. Me detuve al costado de la carretera, pero no pude identificar el problema. Pensé que tal vez podría llevarlo a un taller y arriesgarme a llegar un poco tarde, pero cuando volví a mi coche y traté de arrancarlo de nuevo, nada. El motor intentaba encenderse, pero no lo lograba, y no importaba cuántas veces lo intentara o qué trucos intentara, simplemente no podía arrancar el coche. Hoy en día, simplemente habría sacado una aplicación y habría tenido a alguien para repararlo o remolcarlo en una hora más o menos. Pero en aquel entonces, en la era de los teléfonos con tapa y la recepción irregular, quedarse varado en medio de la nada podía ser un gran dolor de cabeza. Intenté arrancar el motor unas cuantas veces más mientras mentalmente me preparaba para salir y caminar. Era noviembre, así que hacía un frío tremendo, y las ráfagas de viento en las Highlands hacían que la idea de caminar en esas condiciones fuera desalentadora. Lo evité tanto como pude, pero al final me abroché el abrigo, me puse el sombrero y los guantes, y salí del coche para enfrentar el frío. El plan era caminar hasta el lugar más cercano que tuviera un teléfono o alguien capaz de reparar motores. Pero apenas había comenzado a caminar cuando, de repente, apareció un coche en la distancia. Cada lado de la carretera estaba bordeado por árboles y el camino serpenteaba en la distancia, así que la aparición del coche me tomó por sorpresa. Al principio, recé en silencio para que quienquiera que fuera se detuviera por mí, y cuando lo hizo, pensé que mis plegarias habían sido respondidas. Pero, arriesgándome a sonar un poco melodramática, no creo que fuera Dios quien respondió mis plegarias ese día, sino más bien su contraparte de abajo. El coche se detuvo, y un hombre de mediana edad con aspecto amistoso bajó la ventanilla y me preguntó si estaba bien. Le expliqué la situación, le dije dónde estaba mi coche, y él me dijo que, dependiendo de qué tan grave fuera el daño, podría hacer que un amigo suyo lo arreglara a buen precio. Estuve a punto de hacer un pequeño baile de felicidad de lo contenta que estaba. Luego, me invitó a su coche y me llevó de regreso al mío. Hicimos un poco de charla trivial después de que noté su acento inglés, y ambos compartimos historias explicando por qué estábamos en Escocia. Después de que nos detuvimos detrás de mi coche, sacó su móvil y comenzó a enviar mensajes de texto, aparentemente al amigo que vendría a arreglar mi coche. Cuando le pregunté, me explicó que en las Highlands era mejor enviar mensajes de texto con la poca señal que se pudiera conseguir. Era un poco más lento en términos de tiempo de respuesta, pero al menos el mensaje llegaba claro y no distorsionado. Me dijo que no me preocupara, ya que su amigo mecánico trabajaba los sábados y probablemente estaría cerca de un teléfono. Aquellos de ustedes en sus 20s tal vez no recuerden el ritual de levantar su ladrillo de plástico por encima de su cabeza para tratar de forzar un mensaje de texto a través, pero después de un minuto de eso, mi samaritano de las Highlands me aseguró que el mensaje había sido recibido y leído. Todo parecía ir bien, solo tenía que ser paciente y esperar lo mejor. A los pocos minutos, el teléfono del amable extraño vibró y me informó que su amigo estaba en camino, aunque tardaría unos 20 minutos en llegar. 20 minutos podía soportarlos, y si el tipo podía llevarme a tiempo a la fiesta sorpresa para mi madre, en la que había trabajado durante un mes, estaba dispuesta a darle todo el dinero que tenía en la billetera. Pero entonces, mientras esperaba con el tipo que seguía haciendo la misma charla trivial, noté que cambió un pequeño detalle en su historia. No los aburriré con los detalles, pero básicamente dijo que su negocio estaba en un lugar, y unos 10 o 15 minutos después, dijo que estaba en otro. No le di mucha importancia en ese momento. La gente puede tener más de una sucursal, ¿no? Y todos cometemos errores cuando hablamos, así que no voy a actuar como Sherlock Holmes con un tipo que, aparentemente, me estaba haciendo un favor, ¿verdad? Esa fue la primera señal de alarma que realmente no reconocí hasta después del evento en sí. Fue la segunda la que realmente captó mi atención. Después de una breve pausa en la conversación, el hombre preguntó si alguien me estaba esperando, usando esa frase exacta. ¿Te está esperando alguien? Debí de haberle dado una mirada extraña o algo, porque aclaró. Ya sabes, ¿tienes algún plan para más tarde? Le empecé a contar sobre la fiesta de mi mamá, cómo la había estado planeando durante mucho tiempo, cómo toda mi familia esperaba que estuviera allí, y en lugar de mostrar interés o entusiasmo, simplemente asintió y comenzó a mirar a lo lejos, como si estuviera pensando en algo. Lo que realmente me inquietó fue cómo había formulado la pregunta. ¿Te está esperando alguien?
y considerando que, supuestamente, solo estaba trayendo a su amigo para arreglar mi coche y que no había escuchado lo que dijeron entre ellos, todo sumaba a una sensación realmente mala en el fondo de mi estómago. Llámalo intuición femenina, pero sabía que tenía que hacer algo, cualquier cosa para anticiparme a lo que más temía. Le pregunté al tipo cuánto tiempo más tardaría su amigo mecánico, y después de un largo estado contemplativo, volvió a su actitud amistosa, revisó su teléfono y me dijo que parecía que solo serían unos minutos más. Así que puse en marcha mi pequeño plan. Le dije al tipo que tenía que recoger algunas cosas de mi coche, por si necesitaba remolque o si tenía que ir a algún lado, y luego salí de su coche y caminé hacia el mío. Una vez allí, hice un espectáculo de buscar cosas, pero lo que realmente estaba haciendo era ganar tiempo hasta que llegara su amigo mecánico. Si era un tipo con un mono roto conduciendo su camioneta de trabajo, probablemente no tendría nada de qué preocuparme. Pero si no lo era, pondría en marcha la fase 2 de mi plan. Seguí buscando cosas durante unos minutos, sin encontrar nada realmente, mientras mantenía los ojos pegados a la carretera detrás de nosotros. Y para mi sorpresa, una gran camioneta blanca apareció desde una curva a unos cientos de metros detrás de nosotros y comenzó a detenerse detrás del coche del extraño. La camioneta era completamente blanca, sin ninguna marca en ella, y parecía completamente nueva. Además, había 2 personas en la cabina, no solo una, como esperaba. Como dije, si las intenciones de todos eran buenas, actuar un poco paranoica no haría daño a nadie. El mecánico y su amigo podrían pensar que era un poco extraño, pero con eso podría vivir. Lo que no podría soportar era la sensación de estar caminando hacia una trampa. En cuanto la camioneta comenzó a detenerse detrás del coche del extraño, me apresuré de regreso hacia él y le dije algo como: «Voy a ir a hacer pis, vuelvo en un momento». Luego me escabullí hacia los árboles al costado de la carretera y me agaché fuera de su vista, como si realmente estuviera haciendo pis. Pero en realidad estaba observando a los aparentemente amables extraños para asegurarme de que no tuvieran nada planeado. Me quedé allí, diciéndome a mí misma que no me movería hasta tener una buena vista de los 2 tipos que acababan de llegar en la camioneta, pero los minutos pasaban y nadie se movía. Finalmente, escuché la voz del extraño llamándome desde el costado de la carretera. Al principio sonaba amigable, solo para informarme que los tipos estaban trabajando en mi coche. Lo único era que yo podía ver una parte de mi coche y no había nadie cerca de él. Todavía sentía que me estaba volviendo medio loca en ese punto, que me había metido en un frenesí y había exagerado completamente. Pero justo cuando me decía a mí misma que me sentiría muy tonta después de todo esto, si los tipos realmente estaban allí solo para arreglar mi coche, el tono de voz del extraño cambió dramáticamente. Eso solo me dio un escalofrío, pero lo que realmente me aterrorizó fue cuando usó mi nombre. En ningún momento de nuestra conversación habíamos intercambiado nombres, ni nos habíamos presentado formalmente. Sé que suena un poco loco, ya que estuve sentada con el tipo durante casi media hora, pero mi mente estaba en otras cosas, y evidentemente la de él también, porque nunca nos presentamos. Sé que siempre existe la posibilidad de que haya mencionado mi nombre durante nuestra charla y no lo recordara, pero definitivamente no conocía el suyo, lo que hizo que fuera aún más aterrador cuando me dijo que me mostrara. Me dejó claro que si no lo hacía, no sería bueno para mí, y que tal vez llegaría a tiempo a la fiesta de mi mamá si solo hacía lo que me decía. Agachada entre un grupo de árboles, tratando de mantenerme fuera de la vista de esos no tan benevolentes extraños, viví los momentos más aterradores de mi vida. No pensé que fuera posible tener más miedo que eso, pero me equivoqué. De repente, escuché un motor arrancar, pero sabía, por lo saludable que sonaba, que no era el mío. Lo siguiente que veo es que el coche del extraño se aleja, y ese era el primer extraño que me recogió, no los 2 extraños en la camioneta. Pensé que eso podría significar que la camioneta también se iría, así que asomé un poco la cabeza desde detrás de los árboles para obtener una mejor vista. Entonces, vi a un hombre con un pasamontañas caminando entre los árboles, con la cabeza en constante movimiento, como si estuviera buscándome. ¿Recuerdan lo que dije sobre equivocarme en cuanto a cuán asustada podía estar? Mi memoria se vuelve un poco vaga en ese momento, pero después de ver a ese tipo con su máscara, obviamente buscándome a mí, mi memoria se vuelve aún más borrosa. Sé que simplemente corrí más lejos, más rápido y con más fuerza de lo que jamás había corrido en mi vida.
Recuerdo sentirme enferma un poco cuando ya no podía correr más. Y recuerdo que muchos coches pasaron antes de que un conductor finalmente se detuviera para ver si estaba bien. También recuerdo estar aterrorizada de que el primer extraño y los tipos de la camioneta me encontraran, pero afortunadamente eso no sucedió. En su lugar, me llevaron a una estación de policía donde di una declaración. Después de eso, vino un viaje a un taller mecánico, donde me informaron que mi coche no estaría en condiciones de circular al menos durante 24 horas. Después de eso, conseguí una habitación en una cama y desayuno, me preparé un almuerzo tardío y luego lloré por teléfono con mi mamá en mi habitación. De hecho, creo que fue el peor día de mi vida. Decepcioné a mi mamá, tuve que recurrir a mis ahorros para pagar las reparaciones del motor y fue un día completamente horrible. Y para colmo, casi fui secuestrada o asesinada también. Simplemente no pensé que cosas como esa sucedieran en la vida real, o si lo hacían, ciertamente no pensé que me sucedería a mí. Pude dar una descripción muy detallada del primer tipo, junto con el coche que conducía, pero en cuanto a los otros dos hombres, no tenía mucho que decir, aparte de cómo era su camioneta. La policía prometió hacer todo lo posible, e incluso llevaron al primer tipo para interrogarlo, pero dado que no había infringido ninguna ley, no pudieron acusarlo de nada. La policía le preguntó sobre los hombres enmascarados en la camioneta blanca, pero él simplemente afirmó que no sabía de qué estaban hablando. Según él, intentó hacer un favor a una joven cuyo coche se había averiado, y lo siguiente que supo es que ella salió corriendo hacia el bosque en un pánico ciego. Lo dejaron ir, pero sé que estaba involucrado, y sé que solo dejó que viera su rostro porque pensó que todo estaba hecho. Pero si ese es el caso, ¿cuántas otras mujeres y chicas han caído en sus tácticas? Y ese es el pensamiento con el que me encuentro viviendo después de todos estos años. Puedo estar agradecida y contenta de no haber sido víctima ese día, pero no puedo ser la única. Debe haber más chicas que no lograron escapar, y me atormenta pensar en dónde están ahora. A mediados de la década de 1980, 4 mujeres muy diferentes fueron secuestradas y asesinadas en una zona rural de Texas, en un lugar que llegó a conocerse como The Killing Fields, los campos de la muerte. Superficialmente, las mujeres tenían poco en común. Una era apenas una adolescente, otra era una camarera local, la tercera era una mecánica de 30 años, mientras que la cuarta era una joven madre desempleada. Sin embargo, a pesar de sus diferencias, todas terminaron sus vidas en el mismo lugar, un campo rural junto a un camino de tierra cerca de League City, Texas. El área alrededor de League City era un lugar desolado y árido, con los únicos puntos de referencia siendo los ocasionales pozos petroleros, el lugar perfecto para llevar a una persona si no querías que nadie escuchara sus gritos. El 10 de octubre de 1983, una bonita camarera rubia llamada Heidi Fee desapareció mientras caminaba la corta distancia que separaba su casa de una tienda de conveniencia. 6 meses después, su cuerpo sin vida fue encontrado en los campos petroleros de Calder. Debido a que había contusiones alrededor de las muñecas de Heidi y fracturas importantes en sus costillas y cráneo, un médico forense concluyó que había sido atada, torturada y luego golpeada hasta la muerte con algún tipo de objeto contundente. Había muy pocas pruebas forenses en la escena, y sin testigos del secuestro, la investigación sobre el asesinato de Heidi se estancó y el caso finalmente quedó sin resolver. Un poco más de 2 años después, el 2 de febrero de 1986, 4 jóvenes ciclistas estaban recorriendo los campos petroleros de Calder cuando de repente detectaron el olor a muerte. Tras una inspección más detallada, descubrieron que la fuente del fétido olor eran los restos horriblemente descompuestos de una joven mujer. Después de correr para informar a algunos adultos sobre su hallazgo, la policía fue convocada y abrieron una investigación sobre la muerte de la mujer. Dado que resultó imposible identificar a la víctima, fue declarada una Jane Doe, nombre dado a mujeres no identificadas, pero se describió como una mujer de unos 20 años, de aproximadamente 1,70 m de altura, con cabello castaño rojizo y un espacio distintivo entre sus dientes. La causa de la muerte fue un solo disparo en la espalda, que atravesó su corazón y pulmones, y su cuerpo fue encontrado a solo 45 metros de donde se encontró el de Heidi Fee. Cuando la policía aún estaba en el proceso de examinar la escena inicial del crimen, encontraron otro cadáver, el de Laura Miller, de 16 años,
quien había desaparecido el 1 de septiembre de 1984. Cuando la policía revisó el archivo que detallaba su desaparición, descubrieron algo escalofriante, que Laura Miller había sido secuestrada desde la misma tienda de conveniencia de donde Heidi Fee había desaparecido cuando regresaba a su casa. Para 1991, los asesinatos de las 3 mujeres mencionadas anteriormente seguían sin resolverse cuando se encontró un cuarto cuerpo en los campos petroleros de Calder. A diferencia de Fee y Miller, quienes fueron identificadas positivamente a través de sus registros dentales, las opciones científicas limitadas de la época significaron que ambos cuerpos, no identificados, permanecerían así hasta mediados de 2019. Aunque la policía de League City fue la responsable de la investigación, el FBI a menudo ha prestado sus considerables recursos a las fuerzas del orden locales abrumadas. Sus laboratorios dedicados han analizado minuciosamente las pruebas forenses, mientras que los expertos en análisis de comportamiento crearon un perfil psicológico del posible asesino. Sin embargo, a pesar de su arduo trabajo, las pistas han ido y venido, las pruebas siguen siendo inconclusas y los asesinatos siguen sin resolverse. No hay testigos conocidos de ninguno de los asesinatos y ninguna persona en común conecta a las 4 mujeres. Sin embargo, aunque la elección de las víctimas parece ser aleatoria, las fuerzas del orden están seguras de que un asesino en serie solitario es el responsable, aunque no se puede descartar la posibilidad de múltiples asesinos. Dada la naturaleza del lugar donde se encontraron los cuerpos, es probable que alguien con raíces en la zona esté involucrado, como explicó un destacado investigador del FBI. Alguien debe haber estado muy familiarizado con esos campos si sabía de un lugar tan eficaz para esconder un cuerpo. Los investigadores han revisado bases de datos de personas desaparecidas y han apelado al público en busca de pistas, pero con cada año que pasa, el caso se vuelve más difícil de resolver. El agente especial Richard Renison, quien ha trabajado en el caso de los asesinatos de Calder Road desde la oficina del FBI en Houston, ha expresado este sentimiento. Con tanto tiempo transcurrido, la gente pierde la memoria, dijo Renison. La gente fallece, la gente simplemente olvida. Es difícil recordar detalles significativos de hace tanto tiempo. Con el tiempo, los asesinatos pasaron de ser una curiosidad profesional a una misión profundamente personal. El agente Renison es en realidad de League City y comenzó su ascenso en la aplicación de la ley con el Departamento de Policía de League City en 1993. Como sabemos, el agente Renison luego se graduó en el FBI y debido a sus profundos lazos con el área de Calder Road, se convirtió en el agente del caso para estos asesinatos en 2005. Aunque las vías de investigación se han estrechado con los años, las tecnologías de aplicación de la ley han avanzado significativamente, y en enero de 2019, el agente Renison recibió una llamada que dio nueva esperanza a su causa aparentemente perdida. Uno de los cuerpos de Jane Doe, encontrados en 1986, fue identificado como Audrey Lee Cook, quien trabajaba como mecánica en las áreas de Houston, Channelview y Heights de Texas, y fue vista por última vez en diciembre de 1985. Sin embargo, la Jane Doe de 1991 fue determinada como Donna Gosling Prudhomme. La identificación tardía de los cuerpos finalmente ha dado a las fuerzas del orden algo con lo que trabajar, y a partir de 2019, los agentes estaban contactando a los amigos y vecinos de las víctimas mientras revisaban los registros policiales de la época. Sin embargo, cuando una parte clave de cualquier investigación es apelar al público en busca de ayuda, el progreso no es prometedor. El agente Renison, así como la policía local, han solicitado hablar con cualquiera que pueda proporcionar información adicional, y en casos como estos, podría ser algo tan simple como dónde trabajaban las mujeres o los nombres de amigos que no han sido entrevistados lo que sea la clave para resolver estos asesinatos. En una entrevista con una estación de televisión local, el padre de Laura Miller, Tim, dijo que su hija tenía un gran talento y grandes sueños, y se negó a permitir que su epilepsia se convirtiera en un obstáculo para sus aspiraciones. Era popular en la escuela secundaria e incluso mantuvo una relación romántica con un compañero de clase. Pero en algún momento, la familia Miller empacó sus vidas y se mudó a League City. Laura estaba en silencio, devastada por la decisión. Tuvo que dejar atrás a sus amigos, a su novio y a su amado coro, y tuvo dificultades para socializar tras una mudanza tan repentina.
Lo que empeoró las cosas fue el hecho de que durante casi una semana después de la mudanza, el teléfono en la casa de los Miller aún no había sido conectado. Esto significaba que la increíblemente solitaria joven no tenía medios para contactar a los amigos que tanto extrañaba, al menos no desde su nuevo hogar. El 10 de septiembre de 1984, la madre de Laura la llevó a una cabina telefónica cercana para que pudiera llamar a su novio. Dado que el clima era tan agradable, Laura planeó caminar el kilómetro que la separaba de su casa cuando terminara. Cuando Laura no regresó a casa, sus padres rápidamente informaron su desaparición, pero en ese momento, la policía la consideró una fugitiva debido a su severa nostalgia. Las fuerzas del orden les dijeron a los Miller que no se preocuparan, que harían todo lo posible para encontrar a su hija y se pondrían en contacto tan pronto como hubiera algún desarrollo. Pero a medida que pasaban los meses, quedó cada vez más claro que Laura no iba a regresar a casa. Sin embargo, en lugar de intensificar su investigación, las fuerzas del orden comenzaron a destinar recursos a otros lugares. En su opinión, Laura probablemente estaba muerta, en cuyo caso era solo cuestión de tiempo antes de que se descubriera su cuerpo. Por frustración, Tim Miller comenzó a investigar desapariciones similares en el área. Lo que descubrió fue horripilante. Durante la década anterior, otras 15 mujeres jóvenes habían desaparecido en la región. Algunas seguían desaparecidas, otras seguían sin identificar tras el descubrimiento de sus cadáveres. Pero solo el asesino de una mujer había sido identificado. Sabía en mi corazón que Laura no iba a volver viva. Tenía miedo de que nunca fuera encontrada, dijo más tarde su padre. Pero poco más de un año después de su desaparición, se encontró el cuerpo de Laura. Los Miller tuvieron que esperar 17 meses para conocer el destino de su hija. Por otro lado, Diane Johnson Hastings tuvo que esperar más de 30 años para descubrir lo que le sucedió a su hermana Donna. Donna y Diane crecieron en el área de Port Arthur, Texas. Donna se casó más tarde y tuvo 2 hijos, pero cuando su esposo se volvió abusivo, se vio obligada a huir del matrimonio con sus 2 hijos a cuestas. Tuvo una vida bastante difícil, explicó su hermana, pero amaba mucho a sus hijos. Solo hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos. A finales de la década de 1980, Donna estaba criando a sus hijos con un padrastro en Lake City, pero mantenía el contacto con su familia a menudo, asegurándoles que era feliz. Pero después de que esa relación terminó, Donna cayó en tiempos difíciles. Llevó a sus hijos a la casa de su abuela y se mudó a Clear Lake, Texas, para tratar de reconstruir su vida y un día recuperar a sus hijos, dijo su hermana. En 1989, Donna le pidió a su hermana una copia de su certificado de nacimiento para poder obtener un pasaporte. Diane envió el certificado de nacimiento a la casa de Donna en Clear Lake, pero después de eso nunca más se supo de ella. La familia de Donna racionalizó su ausencia asumiendo que estaba viajando al extranjero, pero cuando su ausencia se prolongó por meses, la gente comenzó a preocuparse por su seguridad. Se pusieron en contacto con amigos cercanos y conocidos de Donna, pero cuando descubrieron que ninguno había visto o sabido de ella, se acercaron a las fuerzas del orden para denunciar su desaparición. Pasaron los años y los hijos de Donna crecieron sin ella. Luego, un día, la tragedia tocó a la familia una vez más. Su hijo mayor quedó paralizado en un devastador accidente de tráfico. Pasó el resto de su vida requiriendo casi una supervisión médica constante, y lamentablemente falleció antes de que los restos de su madre pudieran ser identificados adecuadamente. En 2008, y contra el consejo de su propia familia, la hermana de Donna comenzó a trabajar con un investigador privado. Algunos creían que simplemente se había mudado para comenzar una nueva vida en otro lugar, pero otros estaban convencidos de que Donna nunca abandonaría a sus hijos. En 2019, aquellos que confiaban en ella como madre tenían razón. La Jane Doe de 1991 de los campos petroleros de Calder fue confirmada como Donna, y aunque su familia finalmente obtuvo el cierre que se merecían, estaban desolados al confirmar sus peores temores. Al igual que Tim Miller, la hermana de Donna también dedicó mucho tiempo a investigar los asesinatos en The Killing Fields y, aunque se ha horrorizado por la magnitud de ellos, ha aceptado que hay muy poco que pueda hacer al respecto. Tenemos que seguir adelante con nuestras vidas, explicó. No puedo simplemente centrarme en la justicia porque para mí se trata de sanar a nuestra familia. El área alrededor de los campos petroleros de Calder ha sido desarrollada considerablemente desde la época de los asesinatos. Los espacios residenciales en expansión
significan que es solo cuestión de tiempo antes de que cada centímetro de The Killing Fields haya sido excavado y examinado por todo tipo de inspectores y trabajadores. Quizás haya más cuerpos por descubrir en The Killing Fields, esperando que alguien se tropiece con ellos. Recientemente, se construyó una nueva iglesia en el área y los miembros de la comunidad están creando un jardín de la paz en memoria de las 4 mujeres que han sido identificadas. Cada víctima tiene su propio marcador decorado con sus fotos, nombres y recuerdos. Realmente reclamamos esa área y tenemos planes para más, dijo el padre de Laura Miller. Estamos cambiando el nombre de ese lugar de The Killing Fields a The Healing Fields, los campos de la sanación, y en realidad vamos a construir un pequeño parque allí. En cuanto al agente del FBI, Richard Renison, The Killing Fields es el único caso sin resolver en el que ha trabajado. A medida que se acerca a la edad de jubilación, el agente Renison espera finalmente terminar lo que se ha convertido en el trabajo de su vida, por las familias de las víctimas, por la comunidad en general y por él mismo. Cualquier cosa que el público sepa, sin importar cuán pequeña piense que es, realmente queremos que se acerquen, porque podría ser muy significativa para nosotros, dijo a una fuente local de medios. Es importante que el público sepa que no hemos renunciado. Puede estar etiquetado como un caso frío, pero eso no significa que esté en una estantería. Se está trabajando activamente en el FBI y activamente en el Departamento de Policía de League City. Esto no ha terminado y no nos rendiremos. Hace muchos años, mi mejor amigo de la escuela secundaria y yo decidimos hacer un viaje por carretera al estilo de Fear and Loathing en Las Vegas, Miedo y Asco en Las Vegas, a través de Nevada. Fue casi idéntico a la película que habíamos crecido idolatrando, con la única gran diferencia de la total ausencia de alucinógenos y el hecho de que no nos acercamos a Las Vegas. Para nosotros, se trataba más de simplemente recorrer el desierto, escuchando nuestras cintas mixtas, que de hacer locuras con lo que la cerveza, la hierba o nuestras escasas provisiones de dinero pudieran conseguirnos. Al principio, fue un buen momento. Visitamos algunos lugares salvajes y conocimos a personas aún más salvajes, y eso fue solo el primer día de nuestro viaje por carretera. Planeábamos estar en la carretera durante aproximadamente una semana, y dado lo bien que fue ese primer día, estábamos realmente emocionados por ver lo que el resto de nuestro viaje nos deparaba. Al final del primer día, todavía estábamos muy en medio de la nada, así que simplemente nos desviamos a un camino secundario, encontramos un lecho de río seco para ocultarnos y luego extendimos nuestros sacos de dormir bajo las estrellas para descansar. Puede sonar loco, pero creo que esa fue la mejor noche de sueño que he tenido, y a la mañana siguiente, tanto mi viejo amigo de la escuela secundaria como yo estábamos ansiosos por continuar. Me puse las botas y luego me di una ducha con toallitas húmedas mientras mi amigo tenía su cigarrillo matutino y bebía un poco de agua. Luego, de repente, lo escucho maldecir y luego lo escucho maldecir más fuerte, como si obviamente estuviera en dolor. Cuando me giré, lo vi acostado en su saco de dormir sujetándose uno de los tobillos con ambas manos, con una expresión como si le hubieran clavado un hierro candente. Le pregunté qué pasaba y él solo seguía diciendo: no lo sé, fue mi bota. Miré hacia la bota que estaba más cerca de él, tirada de lado en el polvo, y juro por Dios que justo cuando la estaba mirando, preguntándome si podría haber vidrio roto en ella o algo, un escorpión enorme salió de ella y se escabulló por la arena. Nosotros somos de Wisconsin, no sabíamos nada sobre escorpiones, así que podrías habernos mostrado el escorpión más benigno del mundo, y ambos habríamos pensado que era el escorpión más mortal del mundo. Los gritos de mi amigo dejaron claro que esta no era una picadura normal. Solíamos andar en patineta juntos durante todos los veranos que tuvimos en la secundaria. Ambos habíamos sufrido caídas realmente malas durante ese tiempo y estábamos muy acostumbrados al dolor. Había visto a mi amigo recibir algunos golpes bastante feos y levantarse sin un solo quejido, pero después de que ese escorpión le picara la planta del pie, literalmente estaba llorando de lo mucho que le dolía. Mi primer pensamiento fue simplemente llevarlo al coche para poder llevarlo a un hospital. Intenté ayudarlo a ponerse de pie, pero el dolor era tan fuerte que literalmente no podía mover la pierna. Básicamente tuve que arrastrarlo, con él gimoteando de dolor, y ayudarlo a saltar hasta mi coche para sentarlo en el asiento del pasajero. Lo que salía de su boca
Me tenía aterrado más allá de lo que puedo describir. Duele tanto, hermano. No puedo sentir mi pierna. Necesitamos llegar a un hospital pronto. No quiero morir. Son cosas que nunca quieres escuchar de otro ser humano, y menos de tu mejor amigo. Ese tipo de miedo significó que conduje más rápido que nunca en mi vida, peligrosamente rápido. Como lo vi, mi amigo tenía minutos antes de que sus órganos comenzaran a volverse papilla, así que no tenía más remedio que conducir lo más rápido posible. Cuando lo vi, literalmente tuve que mirar 2 veces solo para asegurarme de que mis ojos no me estaban engañando. Pero allí estaba, claro como el día, un coche de policía acercándose rápidamente detrás de mí con las luces y sirenas encendidas. No sé cómo logré evitar que me dispararan, porque en cuanto me detuve, salté del lado del conductor y comencé a gritarle al oficial que mi amigo necesitaba un hospital de inmediato. El policía estaba increíblemente tenso al principio y sacó su arma mientras yo mantenía las manos temblorosas sobre mi cabeza. Solo seguía repitiendo: «Mi amigo necesita un médico», una y otra vez, antes de que finalmente preguntara por qué. Luego, cuando le dije que era una mordedura de serpiente, me equivoqué debido a lo nervioso que estaba. El policía me dijo que lo siguiera de cerca antes de volver a subir a su coche. El tipo nos dio a mi amigo y a mí una escolta policial completa hasta Yuma, donde había un hospital completamente equipado y listo para administrar el antiveneno necesario. Según nuestra descripción, un médico determinó rápidamente que mi amigo había sido picado por un escorpión corteza de Arizona. Las picaduras de estos son bastante dolorosas, pero a menos que sea un niño el que tenga la mala suerte de encontrarse con uno, las picaduras tienden a ser muy dolorosas, pero generalmente inofensivas. Mi amigo, sin embargo, estaba teniendo una reacción extrema y el médico quería mantenerlo en el hospital durante la noche, en caso de que necesitara más tratamiento. Pasó la mayor parte del día vomitando o simplemente acostado en la cama, demasiado débil para hacer o decir algo. El equipo de enfermería prometió que saldría adelante, ya que solo había habido 2 personas que murieron por la picadura de un escorpión corteza desde los años 60. Pero aún así, no podía quitarme el miedo de que algo saliera mal y que de alguna manera muriera durante la noche. No me permitieron quedarme en su habitación durante la noche, así que solo dormí en mi coche, pero regresé a primera hora de la mañana para escuchar las buenas noticias. Mi amigo estaba en camino hacia una recuperación completa, ya que todos sus síntomas estaban disminuyendo, y para esa tarde lo dieron de alta con un par de muletas. No estaba contento con los costos médicos, pero me agradeció por llevarlo al hospital a tiempo, y sé que se puso en contacto con el policía que nos detuvo solo para agradecerle por sacarnos del apuro cuando más lo necesitábamos.